Había una iglesia en Berea, la antigua, la iglesia primitiva, que ellos tenían esta particularidad. Escuchaban la palabra de Dios, ya escuchaban a Pablo, que fue instruido por Jesús mismo, y él era un maestro de la ley, fariseo de fariseos, como él mismo se dice, pero los cristianos de Berea llegaban a la casa, veían sus notas y comparaban si era verdad lo que Pablo dijo, si estaba pegado a las Escrituras. A veces el venir acá los domingos nos parece suficiente, pero amigos, la vida con Dios no es los domingos solamente. La vida con Dios es conocerle a Él, y la única forma de conocerle a Él es por medio de este libro, que estoy seguro que todos lo tienen. Apéguese a las Escrituras. Dé un tiempo diario para hacerlo. Y realmente usted va a empezar a disfrutar aún más de lo que significa tener una relación con Dios. Esta mañana vamos a hablar acerca de... ¿Quién me puede decir acerca de qué vamos a hablar? Perfecto, muy bien. ¿Qué es la gracia de Dios? Ay, se adelantaron y me pusieron eso. Eso vamos a hablar. Pero veamos qué dice primeramente el diccionario, que habla acerca de lo que significa gracia. Solamente gracia. Y tenemos algunas cosas que menciona respecto de gracia. La primera cosa que menciona es que dice que es la expresión, gracia, alude a la elegancia, armonía que posee una persona o animal en sus movimientos. Si una persona tiene elegancia para caminar, esa es su gracia. Otros caminan sonreídos, esa es su gracia. Pero no solamente las personas, también los animales. Ayer estuve viendo un pequeño video que alguien envió de los caballos de paso. Qué interesante. Esos animales cómo caminan y dan sus pasos y hasta danzan. Yo me quedaba sorprendido. Digo, ¿cómo es posible que un animal pueda aprender ese tipo de cosas? ¿Y cómo es posible que un hombre pueda enseñar ese tipo de cosas? Pero esos animales realmente derramaban gracia en su caminar. También, dice el diccionario, puede ser las cualidades por las que una persona o cosa es considerado atractivo o agradable. Por ejemplo, aquel cuadro es caro, es costoso, pero no tiene gracia. Yo no quiero criticar a los grandes artistas, pero hay algunos grandes artistas, como Picasso, que para mi gusto, no tienen gracia y son muy costosos. O podríamos pensar de las cualidades de una persona que tiene gracia, ¿no es cierto? Además, gracia es el don que poseen algunas personas de divertir o hacer reír a través de sus palabras o actitudes. Por ejemplo, la facilidad que tienen los humoristas. Pero también, antiguamente se usaba la expresión gracia para decir el nombre de pila de cada persona. O sea, mi gracia es Rafael. Hoy en día se usa más la expresión mi nombre es Rafael. Bueno, a ver, el nombre a lo mejor no causa gracia a muchas personas, pero no importa. No hablemos de Rafael hoy día. Pero no solamente antiguamente se usaba esto. A mí me llamó la atención porque hace no mucho tiempo nos fuimos con mi familia a un lugar al norte del Perú que se llama Vichaíto. Entonces llegamos en la noche casi, dormimos y yo suelo levantarme temprano. Me levanté temprano y lo primero que hice, me fui a la cocina a prepararme un café. Pero ya estaba allí una señora, la señora que nos iba a atender durante esos días. Me saludó y me dice, buenos días, ¿cuál es su gracia? Y yo me quedo,
mi gracia, tal vez este perfil, no ha de ser eso. Mi forma de hablar que canto, no, tampoco puede ser eso. Y mientras estaba en mis pensamientos, ella como que cambia un poco de conversación. Y dice, ¿de dónde vienen ustedes? Digo, eso debe ser el lugar de donde venimos. Y mientras estaba pensando, ella me vuelve a decir, dice, yo soy de los órganos. Eso no me pareció mucha gracia. Y le digo, ¿de qué? Dice, bueno, hay un pueblito aquí, a 5 kilómetros, un pueblito de pescadores que se llama Los Órganos. Eso me pareció un poco gracioso. Pero específicamente no sabía que lo que me dijo, ¿cuál es su gracia? Entonces me dice, bueno, mi gracia es Josefa. Yo como soy bien inteligente entendí enseguida. Mi gracia es René, mucho gusto. Las personas aún usan eso. Yo no sé si es que aquí ustedes han escuchado, pero gracia también se emplea, al menos en esa parte, para acompañar al nombre. Mi gracia es René. Esa es la descripción que encontré, algunas de las descripciones que encontré en el diccionario acerca de gracia. Pero busqué también en el diccionario bíblico qué significa gracia de Dios. Y gracia de Dios, dice, es el don de Dios que eleva a lo sobrenatural a la criatura racional, haciéndola hija suya y partícipe de su vida. La gracia de Dios no se refiere única y exclusivamente al perdón de Dios, sino también a la salvación sin nada a cambio, ya que para alcanzar el mismo, el hombre nada puede hacer por sí mismo. Nada podemos hacer para alcanzar este regalo de Dios, este don. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. Esto es gracia de Dios. Entonces me puse a investigar qué dicen las Escrituras específicamente, aparte de que tiene una etimología la palabra gracia. Entonces vi que el término gracia viene del latín gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. O sea, no me merezco, pero alguien me hace un favor. Eso es gracia, gracia de esa persona para mí. Pero también la palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis, que significa favor, bendición o bondad. Entonces hay una serie de cosas que están involucradas con esta palabra. Y si es que esta serie de cosas están involucradas con esta palabra y Dios muestra su gracia para con nosotros, deben haber todos estos componentes en la gracia de Dios. Y entonces seguí investigando un poco y me acordé de esto que ustedes conocen, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y aquí tenemos 3 cosas que quisiera que pongan atención. La primera es gracia. Por gracia sois salvos. Si es que vamos a ser salvos, o si es que la palabra de Dios dice que somos salvos, es por gracia. ¿Gracia de quién? De Dios. Perfecto. La segunda cosa es por medio de la fe. ¿Qué significa fe? Creer. Y la forma más simple es creer, ¿no es cierto? Y la tercera cosa, que esto no es de nosotros, sino que es don. Y don significa regalo. Entonces, gracia es dar a alguien lo que no se merece, pero enfatiza que este es un regalo de Dios. Aunque se recibe por medio de la fe, ¿de quiénes? De los que creemos. Esto es un regalo de Dios.
Pero aquí viene una especie de rompecabezas de versículos que quiero que tomen mucha atención. Por favor, no se pierdan, ustedes tienen en sus boletines, pero no quiero que se pierdan este rompecabezas que al final tiene su cara completa de lo que Dios nos tiene. Primero, Hebreos 9:22. Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si casi todo es purificado en la ley por sangre, quiere decir que el regalo que nosotros recibimos para ser puros, santos y aceptos a Dios, tiene que haber intervenido este elemento, sangre, porque sin sangre no hay remisión. Primera cosa, póngale atención. Segunda cosa, un poco más adelante, Hebreos 10:4 dice lo siguiente: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Cómo es eso? Hay una contradicción. Revisemos de nuevo el versículo anterior. Y casi todo es purificado. Casi todo es purificado. Antiguamente, ¿qué hacían el pueblo de Dios? El pueblo de Dios se acercaba ya lo explicó Diego, se acercaba con un sacrificio y sangre. Y eso hacía que Dios tuviera favor con los pecados de la gente y perdonara sus pecados. Ojo, perdonaba sus pecados. Una cosa es perdonar y otra cosa es que dejen de existir. Una ofensa puede ser perdonada, pero puede estar en la mente. El problema que algunas personas cuando tienen en la mente, dice perdono pero no olvido. El asunto es de que si es que esa ofensa que está en su mente le causa dolor al corazón o no. Si es que le sigue causando dolor al corazón, entonces ni ha perdonado ni ha olvidado. Pero si es que no le causa dolor, sí ha perdonado, aunque no ha olvidado. Porque el perdón no significa que nos volvamos amnésicos. El perdón implica que lo que pasó no cause dolor a nuestras vidas. ¿Cómo estamos hasta aquí? Muy bien. Vamos al siguiente punto. Siga de cerca. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En Génesis habla acerca de esto y se está refiriendo a Abraham. Abraham fue declarado justo delante de Dios, no por un sacrificio que hizo, sino porque le creyó a Dios. ¿Qué significa tener fe? Este segundo componente quiero que lo tengan presente para armar el rompecabezas al final. Entonces, no hay remisión sin sangre. Y el segundo punto que vimos que es necesario, fe. ¿Tenemos un ejemplo acerca de eso? Sí, con Abraham. Abraham le creyó a Dios, tuvo fe a Dios y le fue contado por justicia. Sí, pero usted me está hablando del Antiguo Testamento. Exacto, pero necesitamos ver estos puntos para poder entender cuál es el punto que Dios tiene para nosotros hoy en día. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Volvemos a ver este versículo porque tiene que ver con lo que hemos hablado respecto de la remisión de los pecados y también que tiene que ver con la fe. Génesis 3:21.
Quiero poner un ambiente o describir lo que estaba sucediendo. Adán crea todas las cosas del universo, la tierra y todo lo que hay en él. Y le dice, aquí tienen. Chicos, aquí está. Esto es para ustedes. Y les da solamente un mandamiento. Como van a tener hambre, de todo lo que hay aquí pueden comer, excepto una cosa. Del árbol que está en el centro de aquí, que es el árbol del bien y del mal, no coman. Porque el día que coman, ciertamente morirán. Un solo mandamiento. No toquen eso. No coman. Porque el día que coman, ciertamente morirán. ¿Y qué pasó? Había una culebrita que estaba caminando por ahí, vio que estaba la mujer cerca del árbol. Y como es curiosa, sí, culebrita, ¿cierto que Dios les ha dicho que no pueden comer de todas las frutos de aquí? No, sí podemos comer de todos, excepto del fruto del árbol donde que está su vida. Dice, oye, pero eso no es verdad. Dios sabe que si tú comes de este árbol, tú vas a ser igual que Él. Eso es. Entonces, no pueden comer de todos los árboles si hay algo que no pueden hacer. Pero el día que coman esto, van a ser igual a Dios. Ese es el ardid que el enemigo usa hasta el día de hoy. No te preocupes. Nada pasa. Si es que no lees la Biblia, no pasa nada. Si ves pornografía, no pasa nada. Estás viendo la belleza creada por Dios mismo. Si te excedes en unos tragos, no pasa nada. Si en la Biblia hay tantos ejemplos de que la gente se pegó. Noé se pegó una chuma. ¿Cómo es posible? Y el enemigo empieza a poner ideas en nuestra mente, mentiras, y nosotros nos creemos. Amigos, no murieron físicamente, pero espiritualmente sí murieron. Sí murieron. Y entonces Dios, en su infinita misericordia, viene a verles. Él no es que no sabía lo que estaba pasando. Pero llega allí y dice, Adán, ¿dónde estás? Y Adán, que estaba escondido tras de unos arbustos, dice, Señor, es que estaba desnudo y me dio vergüenza y por eso me escondí. ¿Y cómo sabes que estabas desnudo? ¿Acaso probaste del fruto del árbol del bien y del mal? Señor, la mujer que me diste, ella me dio. El hombre no, hasta el día de hoy, el hombre no es culpable de nada. Son las mujeres. Pero no, y le dice, Eva, ¿qué pasó? Señor, la culebra, ella. Y hasta el día de hoy la mujer no es culpable de nada. Es el diablo, el demonio. Él es el culpable. Pero amigos, el asunto es que cada uno tuvo su parte. Y esto es hasta el día de hoy. Los hombres tenemos nuestra culpa, las mujeres tienen su culpa y el enemigo tiene su culpa. Entonces, empieza ese momento el plan de salvación. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y las vistió. ¿Qué tiene que ver esto? René, ¿qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estábamos viendo de remisión de pecados y de sangre? Amigos, el poderoso Dios
se dio el trabajo, ¿sabe qué? De sacrificar animales para que haya remisión de los pecados de Adán y Eva. Y sacó las pieles y con eso les vistió. ¡Wow! Dios, qué increíble que eres. Tú mismo hiciste una remisión de pecados porque tú estabas preveyendo la salvación del hombre y de la mujer, de la humanidad, de todos nosotros. Y Dios mismo se toma la molestia para no contradecir en su palabra de sacrificar animales y de con eso vestirles. Como que van encajando las piezas del rompecabezas. Mark habló acerca de que empezamos el último mes de año, diciembre. Y diciembre es muy especial para toda la humanidad. Es especial para los cristianos, para los no cristianos, para todo el mundo. En la China, que son los principales proveedores de artículos de la Navidad, no son cristianos. Saben que hay un Jesús y quieren explotar su nacimiento y entonces utilizan eso. Pero amigos, para quienes vamos a terminar de armar este rompecabezas de escrituras, tiene un significado muy grande. A veces nos dejamos llevar por la corriente. Yo me he dejado llevar por la corriente. Y empieza diciembre, los regalos. Y el regalo para fulano, sutano, mengano, mi mujer, mi hija, mi nieta, y empiezo a pensar. Es normal. Nos dejamos llevar por la costumbre, por la corriente. Pero amigos, el nacimiento de Jesús es parte del plan de Dios, fue parte del plan de Dios para que usted y yo tengamos vida eterna. Y eso no es cualquier cosa, no es una celebración, es un regalo el más precioso que haya habido y una demostración del amor más grande que jamás haya existido. Y nos preocupamos de los regalos primero. Padre, orando por sus discípulos, yo no te pido que los saques del mundo. Yo te pido que los guardes del mal. No debemos vivir en una burbuja. No es que está mal celebrar la Navidad, es parte de este mundo. Y no estamos llamados a ser fuera de este mundo una burbuja. Estamos llamados a estar dentro de esta burbuja, pero guardados del mal. Y el mal es que distorsionamos muchas veces el verdadero significado de quién es Jesús y qué vino a hacer. Cuando Jesús nos deja ver todo esto, podemos ver su misericordia y su gracia, aunque muchas veces confundimos los términos. Porque misericordia retiene un castigo que merecemos, y eso es lo que Dios hace. Misericordia de Dios es que Él retiene el castigo que merecemos. Porque cuando Adán y Eva pecaron, era más fácil para Dios no mostrar misericordia, sino justicia. Y matarles no solo espiritualmente, sino que físicamente. Y hacer 2 nuevos Adanes y 2 nuevas Evas, y entre 4 hubiera sido más difícil. Pero amigos, ese es Dios misericordioso. Pero también la gracia otorga una bendición que no merecemos, y esa es la gracia de Dios. Nos da una bendición que no la merecemos, pero que nos da. ¿Qué es lo lógico? Que reconozcamos la misericordia y la gracia de Dios. Lo menos que podemos hacer es reconocer la misericordia y la gracia de Dios. Y esta es una época sumamente propicia para eso.
No quiero decir que se olvide de los regalos, pero no se olvide de reconocer quién es Jesús en su vida. No se olvide que sus hijos es probable que no hayan pensado en eso y que su responsabilidad es dejarles conocer lo que a usted hoy pudo entender o escuchar. No se olvide que los niños están pendientes siempre del regalo, pero jamás nos tomamos el tiempo para explicarles cuál es el regalo más grande de la vida. Y no se olvide que Jesús es el Hijo de Dios. Tito 3, 5, 7 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y eso lo tenemos claro ahora, ¿verdad? Pero también dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Porque además del Padre y del Hijo existe el Espíritu Santo que nos deja caer en cuenta de pecado, nos redarguye de pecado y nos permite tener la claridad de poder entender lo que significa el amor de Dios. 6. El cual derramó en todos nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amigos queridos, este es el significado de la Navidad. Esto es lo que estamos llamados a hacer. Y por medio de esto podemos hacer la diferencia. Apartarnos del mal. No quitarnos del mundo, pero sí apartarnos del mal. Desconocer la gracia y la misericordia de Dios. Yo quisiera que ustedes revisen esto. Que revisen todos estos versículos que están aquí, en los cuales no me voy a detener. Pero que ustedes sí los revisen, que porque va a ser bueno que usted, con su esposa o con sus hijos, pueda realmente reconocer lo que Dios hizo. Y finalmente, quisiera leer lo que es el corazón de Dios y nos muestra cuál es el corazón de Dios para con Jesús. Y lo menos que podemos hacer es tomar esta porción de las Escrituras para cada uno de nosotros. Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros ese sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no termina allí, sino que continúa en el 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese Jesús que vino hace más de 2000 años, es el que motivó todas estas cosas de la Navidad.
Pero el verdadero sentir del Padre es de que reconozcamos el sacrificio de Jesús y que lo imitemos. Ese es el verdadero sentir de Dios para usted, para cada uno de nosotros. ¿Quiere disfrutar con regalos? Muy bien. Pero que sea un pretexto para que esos regalos, conjuntamente con ese regalo, vaya su palabra de vida eterna acompañando ese regalo. Y cuando usted abra la boca para hablar acerca de Jesús y la verdadera razón por la que vino y lo que significa para nuestras vidas, de su boca saldrán las palabras con poder. Poder que el Espíritu Santo nos da para que cuando testificamos acerca de Él, su palabra salga con poder para cambiar vidas. ¿No le parece eso lindo? Yo quisiera que oremos juntos y que nos pongamos de pie.